Entonces aquí encontramos dos velocidades, ¿no? La velocidad n1 y la velocidad n. Dos velocidades hay. La velocidad n1 es, aquí dice, ¿no? Velocidad del campo magnético, la velocidad del estator. La velocidad con que gira el estator, el campo magnético del estator. Es una. Y la otra es la velocidad mecánica del eje del rotor. Sería la velocidad del rotor. Entonces, en motores de inducción, en motores asíncronos, cuando te dicen inducción, también se le dice asíncrono. ¿Ya? Inducción es un sinónimo de asíncrono. Eso no se olviden, ¿ya? Inducción es igual a asíncrono. Entonces, ¿qué significa asíncrono? Ya hemos visto en la anterior clase. ¿Qué es asíncrono? Que uno es mayor que el otro. Siempre, entonces, acá vamos a colocar, un momento, por favor, estimados. Entonces, para motores asíncronos, estimados, se va a cumplir siempre esto. ¿Ya? Para motores asíncronos, se va a cumplir que la velocidad, pasa un momentito, se va a cumplir que la velocidad del campo magnético o del estator siempre va a ser mayor a la velocidad del rotor. Para asíncronos. ¿Listo? Pero para motores síncronos, ¿qué se va a cumplir? Que la velocidad de giro del campo magnético del estator va a ser igual a la velocidad de giro del eje. A ver, una pregunta de análisis, estimados. Esto sí es para punto. Si tú observas ambos, los motores síncronos y los motores asíncronos, ¿cuál tiene mayor exactitud de movimiento? Síncronos. ¿Por qué? Yo pienso que, porque, o sea, yo a lo que he deducido, no, en sí no sé nada de esas cosas, pero a lo que he deducido, asíncrono y síncrono, pienso que el asíncrono no tiene como que tiempo, y, o sea, no puedes controlarlo, pero el síncrono sí, porque, eh,
De todas maneras, yo pienso que sí se puede. Ya, pues, ¿cuál sería tu análisis? A ver, ¿por qué? Ah, está fácil, ahí está, aquí está, en lo que he escrito está. ¿Por qué? A ver, me preguntas por qué, o a ver alguien que le ayude. Por el bobinado. Por No, 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 aquí está, estimado, en acá, esto chequé. Por un imán, por los No, imanes. nada, en acá está la respuesta. El por qué uno es más exacto. ¿Cuál es más exacto? Por eso aquí he puesto exactitud. ¿Cuál es más exacto? Mm, ¿Y por qué? ¿No? Creo Los que síncronos porque la velocidad de los campos magnéticos es igual a la velocidad mecánica del eje del motor. ¿Y qué da eso? A ver, ¿qué da eso? Ya, son iguales, pero ¿qué da? ¿Qué me da? Ujú. Repite, estimado. Claro, por la fórmula, ¿no? Ya, está bien, estimado, lo que están comentando, ¿ya? Todos están bien. ¿Saben por qué el síncrono es mayor, con mayor exactitud va a tener movimientos? Porque las velocidades del campo magnético y las velocidades del rotor son las mismas. Están funcionando completamente en sincronía. Entonces, a un pequeño movimiento digamos, yo quiero controlar la velocidad, ¿ya? Entonces, cuando yo voy a controlar la velocidad, un variador de frecuencia, ¿no? Controla la velocidad de una máquina rotativa. Un variador de frecuencia, ¿no? Entonces, yo hago un pequeño movimiento y como ambos están en sincronía, de los motores síncronos, cualquier movimiento en el campo magnético, en el giro, al toque le va a afectar al movimiento del rotor, al instante, porque son iguales los dos movimientos, los dos están girando a la misma velocidad. Cualquier modificación en n sub 1, en lo que es el campo magnético del estator, al toque se va a colocar en el rotor, al toque va a influir. En el asíncrono no pasa eso. ¿Por qué? Porque los dos no están girando igual. Uno está girando más rápido que el otro. Entonces, por ejemplo, tú trabajas, tenemos un motor que funcione una bomba de agua. ¿Necesitas una exactitud precisa? No necesitas una bomba de agua. No necesitas, ¿no? Puede girar 2, 3 veces más, ¿no? No hay ninguna exactitud en una bomba de agua. Ahora, en una cortadora de papel, en un ascensor, Ascensor. ¿qué se llama? En un tren eléctrico, esos tren bala de China. En ahí necesitas la mayor exactitud de giro. ¿Se entiende? En ahí sí necesitas una exactitud de giro extrema, ¿no? Porque estás llevando vidas humanas. Por los motores que funcionan para exactitud tienen que ser síncronos. Por ejemplo, una envasadora digamos, una envasadora de harina, digamos. Un motor va a girar para poder soltar una cantidad exacta de peso, ¿no? En máquinas rotativas, por ejemplo, de los dentistas, ¿no? Tienen sus máquinas, ¿no? Tiene que haber en la parte médica también, ¿no? Tiene que haber una exactitud precisa, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los más precisos? Los que están girando igual, ¿no? El giro del estator es igual al giro del rotor. Pero en los asíncronos no necesitamos exactitud, ¿no? Puede ser en bombas de agua, motores eléctricos que mueven, digamos, fajas transportadoras, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos, ¿no? Que uno necesita exactitud y el otro no. No te olvides de esta formulita, ¿no? Aquí tenemos el deslizamiento, ¿cuál es? Es la diferencia de velocidades, ¿no? Aquí ves, ¿no? La velocidad de deslizamiento, ¿no?
¿Cómo podemos ver esta velocidad de deslizamiento? La diferencia. Uno gira más y el otro gira menos, ¿no? Uno gira más rápido y el otro menos. Bien, aquí tenemos el factor de deslizamiento, S, ¿no? Ese solo es un factor, ¿no? Que no tiene unidades. Entonces, es la división entre la velocidad de deslizamiento entre la velocidad del campo magnético. Entonces, esto lo podemos ver acá también, ¿no? Lo que es el deslizamiento. Aquí está, ¿no? Reemplazado. El deslizamiento que dice que es, ¿no? La velocidad del campo magnético del estator menos la velocidad del rotor entre la velocidad del campo magnético. Entonces acá dice siempre la velocidad del rotor va a ser menor, ¿no? Que la velocidad del campo magnético. Es lo que hemos visto acá al revés, nomás sería, ¿no? Esto. Es lo mismo, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ver un ejercicio. Ah, no, antes del ejercicio, estimados, dice acá, ¿no? La relación de las frecuencias. Entonces, estimados, uno va a ser frecuencia del estator, es la frecuencia de alimentación de la red, y el otro va a ser la frecuencia del rotor, su frecuencia de funcionamiento. Frecuencia del la, que es las velocidades. Es un despeje nomás ya de la fórmula. Estamos despejando. Pero no te olvides que la formulita, ¿no? La velocidad del estator es igual a 60, ¿no? Por la frecuencia entre los pares de polos, ¿no? Entonces, este F1 estoy despejando. Y me va a salir esto. Entonces, F2 y F1, cuando es una síncrona. Cuando es síncrona. ¿Por qué? Porque el deslizamiento es la unidad, ¿no? Pero esto es para una asíncrona. Esto es simplemente una simple división, ¿no? Pero lo que es polos y que es pares de polos. Entonces aquí vemos un ejercicio, ¿ya? Tiempo todavía. En solución. ¿No? Entonces, me dice, un motor de inducción, ya está. Cuando es inducción, ¿es síncrono o asíncrono? Asíncrono. Muy bien. Ya está. Entonces, sí existe deslizamiento. El deslizamiento no es igual a la unidad cuando es asíncrono. Existe deslizamiento. Ya. 4 polos. Si dice 4 polos, ¿cuántos pares de polos serán? Muy bien, ya lo entendí al toque. Entonces 60 Hz conectado en Y,
tiene un deslizamiento a plena carga de 5%. Ya está, ya dio el deslizamiento de 5%. ¿Cuál es la velocidad síncrona del motor? Entonces empezamos, la A. La velocidad síncrona, nos recordamos de la formulita. La velocidad síncrona o la velocidad del campo magnético es igual a 120 por la frecuencia de alimentación del voltaje entre P, ¿no? Entonces, esto sería igual a 120 por la frecuencia 1. ¿Cuánto es la frecuencia de alimentación de la red? Muy bien, ahí está, 60 Hz. Aquí le ponemos la unidad, ¿ya? 60 Hz entre... ¿Este P es polos o pares de polos? Polos. En aquí sería 2, ¿no? Ahí está, entonces, esto no te olvides, para que no dudes jamás, ¿no? 2P es número de polos. Y solamente P es pares de polos. Entonces, ¿cuántos polos dice que tiene? 2P, ¿no? 2P, esta fórmula estamos trabajando, 2P sería el número de polos. ¿Cuántos polos tiene? 4. ¿Cuánto sería eso, estimados? 1800. Muy bien, 1800 RPM. Listo, ya tenemos la primera respuesta. Ahora dice, ¿cuál es la velocidad del motor con carga nominal? Ahora te está pidiendo el valor de, este era el valor de N1, ¿no? Del estator. Ahora te está pidiendo N, ¿no? El valor de rotación del eje. Entonces, B, ¿podemos hacer por mediante el deslizamiento? Sí, podríamos, ¿no? A ver, sería S, el deslizamiento es igual a la velocidad del estator menos la velocidad del rotor entre la velocidad del rotor. Entonces, quiero despejar N nomás. ¿Cómo sería si despejo N? A ver, ¿cómo sería? Paso este lado, no. Sería, multiplico primero, ¿no? Sería S por N1 menos N1 es igual a N. Menos N. Entonces, este sería N igual a N1 menos S N1. ¿No? Así quedaría, ¿no? ¿Está bien, estimados? Entonces, N, voy a reemplazar, ¿no? N1, ¿cuánto es? 1800. Menos el deslizamiento es 5%, sería 0,05 por N1, 1800. 1800. El deslizamiento, ¿cuánto sería? Perdón, la velocidad con carga nominal. ¿Cuánto sería eso, estimados? 900. 900. No. 1710. Sí, 1700, le falta un cero. Muy bien, estimado. 1710 RPM. A ver, en aquí me dice que esto es igual a N1, ¿no? Realmente, ¿cuál había sido más veloz? ¿El campo magnético o el eje del rotor? El campo magnético. El giro del campo magnético. ¿A cuál velocidad está girando el campo magnético? 1800. Está girando
el rotor, el estator, ¿no? El estator, su campo magnético está girando a 1800 y el rotor está girando a 1710, ¿no? Sí se cumple, ¿no? Que se cumple que N1 del estator, ¿no? De un asíncrono es mayor a N, ¿no? Porque es asíncrono. ¿No estamos? Muy bien, entonces, ahora, ¿qué más me dice? Acá en la C, dice esto, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia del rotor con carga nominal? Entonces, rápidamente, ¿no? La frecuencia, vamos a hacer la relación esta, ¿no? Sería F2 es igual al deslizamiento por F1. Entonces, F2 es igual a 0,05 por, ¿no? El deslizamiento es, ¿no? 0,05 por la frecuencia 1. La frecuencia 1 es 60 Hz. Entonces, la frecuencia del rotor, porque esto es frecuencia del rotor, ¿cuánto va a ser? 3 Hz. Muy bien, 3 Hz. Es una diferencia abismal, ¿no? Es bastante, ¿no? ¿Listo? Esa es la frecuencia del rotor. ¿Listo? Esa es su frecuencia. ¿Sí? Sí, ¿no? Es la frecuencia, ya no hay ningún problema con esto. Ahora la D me está diciendo cuál es el par. Bueno, eso no lo hemos analizado todavía, ¿no? Pero ustedes ya saben las fórmulas de par, ¿no? El torque de carga o el par de carga. Esta formulita supongo que lo habrán visto en lo que es resistencia a materiales, todo eso, ¿no? Porque el eje simplemente es, ¿no? Una varilla de hierro, ¿no? Una varilla de acero que va a funcionar, ¿no? Con diferentes cargas. Por ejemplo, si nosotros lo vemos de costado, el eje tiene esta forma nada más, ¿no? Obviamente es circular, ¿sí o no? Y nos vemos así, ¿no? En este eje se van a dar cargas, fuerzas, ¿no? Al eje se le va a dar, se le va a aplicar fuerzas, ¿no? Y en esta parte, ¿qué viene? Viene el rodamiento, ¿sí o no? Aquí viene un rodamiento. ¿No? Es un rodamiento. Esta va a haber una distancia, ¿no? El cojinete. Claro, el cojinete o el rodamiento, ¿no? Entonces aquí va a haber una distancia, ¿no? Va a haber una distancia entre la parte final donde se ejerce la fuerza al rodamiento, ¿no? Que es el soporte del eje, ¿no? Entonces, en aquí se va a hacer las fuerzas, ¿no? Siempre que es fuerza, fuerza por distancia, ¿no? Pero cuando es movimiento circular, va a tener simplemente esto, ¿no? La potencia de salida entre la velocidad angular del eje. Velocidad angular del eje. Sería ¿qué le ponemos acá? Eje, ¿sí, no? Eje. La velocidad angular del eje. Entonces, esto, ¿en qué unidades tiene que estar para que nosotros podamos trabajarlo? La potencia tiene que estar y ustedes lo van a transformar en watts, pero la potencia me dan en HP, ustedes saben transformarlo, y la velocidad no está en RPM, sino está en radianes. Tenemos que transformarlo esto en metros, ¿sí o no? Revoluciones por minuto, tenemos que transformarlo en revoluciones por minuto, en revoluciones de distancia, ¿no? Entonces teníamos que transformarlo, esto, ¿no? Esta transformación tenemos que hacer, ¿no? 1710 está en RPM. Entonces, aquí sería, ¿no? Hoy es hora.
Tenemos hora todavía. Amigos, me avisan ya, si ya es hora. No quiero que se moleste el siguiente docente. Esta transformación, ¿ya? Esto creo que nunca lo hemos hecho. La transformación sería, ¿no? Revoluciones por minuto, ¿no? Una revolución por minuto. Despejar este minuto sería 60 segundos. Por minuto, aquí una revolución corresponde a 2 giro físico. Entonces, quedaría ahí por el minuto en segundos. Esto me queda. ¿Cuánto me quedaría acá la transformación, estimados? Nadie, estimados, a ver. 57. 57. No, pues, multiplica, pues, 1710 por 2 por 179. ¿Cuánto han dicho? 179 me salió. Muy bien. Sería 179. ¿Qué unidades sería? Radianes. Radianes sobre segundo. Radianes. Segundo. Hay que formar 10 HPs en watts. ¿Cuánto les ha salido? ¿Cuál es el factor de conversión a watts? Un HP es igual a ¿cuántos watts? 746 watts. ¿Cuánto sería? $7,460. Acá sería 7,460 watts entre 1,179 rad sec. ¿Cuánto me saldría acá? 41 newton por metro. Ya despejando los watts, ¿no? Y utilizando las unidades, ¿no? Eso ya ustedes lo van a cotejar, ¿ya? Ustedes lo cotejan, estimados. Entonces, esa sería la respuesta. A ver, tómenle captura de pantalla, estimados jóvenes. Muy bien, entonces la siguiente clase vamos a ver un poquito más de este desarrollo y obviamente vamos a contestar algunas preguntas que tuvieran, ¿ya? Entonces, estimados, ya es hora, me despido. Manden ese formato que se les está
indicando que hagan, ¿ya? Muy bien, jóvenes, nos estamos retirando. Hasta la próxima, jóvenes. Hasta luego, Inge.